En este vídeo voy a explicar la tabla de derivadas. Para ello tenemos varios tipos. Y voy a empezar explicando la derivada de una constante. Si tenemos que f de x es igual a L, imaginemos que L es un número, pues su derivada es 0. Por ejemplo, si f de x es 2, su derivada es 0. Siempre que vaya el número solo, la derivada es 0. Vale, la derivada de la función identidad. Si f de x es, por ejemplo, x, pues su derivada es 1. Si, por ejemplo, f de x es 3x, pues su derivada es 3. La derivada de la potencia es cuando tenemos que f de x es igual a x y el exponente, que lo vamos a llamar n. Pues la derivada sería el exponente por x y el exponente menos 1, aquí arriba. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a x elevado a 3, su derivada sería a 3 por x elevado a 3 menos 1. Y esto es igual a 3x elevado a 2. Derivadas con raíces. Esto es cuando tenemos que f de x es igual a raíz de x. Pues su derivada sería la derivada de x partido 2, porque como raíz cúbica que es en 2, que no se pone, por raíz de x, lo que te dan igual. Y esto es igual a 1 partido 2 raíz de x. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a raíz cúbica de 5x, pues su derivada sería lo que hay dentro de la raíz derivado, o sea 5 partido 3 por raíz cúbica de 5x elevado a 3 menos 1, que es 2. Derivada de una suma de funciones. Esto es cuando tenemos f de x más g de x, pues su derivada sería la derivada de f de x más la derivada de g de x. Por ejemplo, si tenemos x al cubo más 2x cuadrado más 5, pues primero hacemos la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado, la derivada de 2x al cuadrado, que serían 4x, y la derivada de 5, que como es 0, pues no se pone. Derivada de un producto de funciones. Esto es cuando tenemos que f de x se multiplica por g de x. A f de x le hemos llamado primera y a g de x segunda. Pues la derivada sería la derivada de f de x por g de x sin derivar más f de x sin derivar por la derivada de g de x. Por ejemplo, tenemos 2x más 5, que es la primera, como hemos dicho arriba, por 7x al cuadrado, segunda. Vale, pues para derivarlo tenemos que hacer la derivada de la primera, que es 2, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada. Y ahora resolvemos esto.
Y este es el resultado final. La derivada de un cociente. Esto es cuando tenemos f de x partido g de x. A f de x la vamos a llamar primera y a g de x segunda, para entender mejor el ejemplo. Vale, pues la derivada sería la derivada de f de x por g de x sin derivar menos f de x sin derivar por la derivada de g de x. Todo esto partido g de x al cuadrado. Este ejemplo se resuelve haciendo la derivada de la primera, que es 6x menos 5, por la segunda sin derivar, 7x al cubo más 2, menos la primera sin derivar, 3x cuadrado menos 5, por la segunda derivada, 21x al cuadrado. Todo esto partido 7x al cubo más 2, todo al cuadrado. La derivada de la exponencial es cuando tenemos que f de x es igual a e elevado a x, pues su derivada sería igual e elevado a x. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a e elevado a 3x menos 1, pues su derivada sería e elevado a 3x menos 1, se queda igual. Derivada del logaritmo neperiano. Esto es cuando tenemos que f de x es igual al logaritmo neperiano de x. Su derivada es la derivada de x partido x, que esto es igual a 1 partido x. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual al logaritmo neperiano de 2x más 6, pues su derivada sería la derivada de esto, que es 2, partido esto sin derivar, 2x más 6, y se quedaría así. La derivada de la función potencial. Esto es cuando tenemos que f de x es igual a elevado a x. A es un número cualquiera. Vale. Pues su derivada es a elevado a x por logaritmo neperiano de a. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a 2 elevado a x, pues su derivada es 2 elevado a x por logaritmo neperiano de 2. Derivada del logaritmo. Esto es cuando tenemos que f de x es igual a logaritmo en base a de x. Pues su derivada sería la derivada de x partido x sin derivar por logaritmo en base a de e. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a logaritmo en base 2 de 9x más 5, pues su derivada sería la derivada de esto, que es 9, partido eso sin derivar, 9x más 5 por logaritmo en base 2 de e, que se quedaría así. Derivada de funciones trigonométricas. Si tenemos que f de x es igual a seno de x, su derivada es coseno de x. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a seno de 3x, pues su derivada es igual a 3 por coseno de esto, 3x. Si tenemos que f de x es igual a coseno de x, su derivada es menos seno de x.
Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a coseno de x al cubo, pues su derivada sería la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado por menos seno de esto, de x al cubo. Y se quedaría así. Si tenemos que f de x es igual a tangente de x, pues su derivada sería la derivada de x partido coseno cuadrado de x. Por ejemplo, si tenemos tangente de x al cubo menos 6x, pues sería la derivada de arriba, 3x cuadrado menos 6 partido coseno cuadrado de esto sin derivar, x al cubo menos 6x. Y se quedaría así.